Vida para lo que les voy a compartir ahora, y me ha impuesto la necesidad de hacerlo. Yo quiero que usted, espíritu, alma y cuerpo, se meta en la palabra. No mire el tiempo, ya quitémonos esa. Ya se me acostumbró, ya son las 12. Deberíamos de estar agradecidos, me dijo alguien, por la palabra que Dios nos da en esta casa, para la gloria de Dios. Amén, amén. Yo le digo, no te fijes si otro es agradecido, sea agradecido tú. Amén. Porque esto es personal. Amén. Jeremías capítulo 20. Vamos a leer el verso 18 más adelante. Solo el verso 18. Padre, estamos delante de tu presencia esta mañana. Hemos venido con corazones agradecidos, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo que separados de ti nada podemos hacer. Ahora, Señor, me dispongo a hablar el pensamiento de tu corazón. Traigo una palabra clara, transparente, para que tu pueblo no tenga dudas de lo que voy a predicar. La gloria y la honra son para ti, y la bendición es para nosotros. Dile que tienes a la par, Dios quiere hablar contigo personalmente. ¿Viste eso? Personalmente. Allá atrás muy poca bulla, se lo voy a agradecer. En Jeremías capítulo 20, versos 7 al 18, vemos cómo el profeta Jeremías se lamenta de haber nacido. ¿Por qué? ¿Saben por qué fue? Por el sufrimiento, el dolor, las dificultades y las aflicciones que le tocó vivir. Él nunca se imaginó que iba a pasar por ese proceso. Y en el verso 18, en su versión 60, dice: ¿para qué salir del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. La traducción literal dice: ¿para qué tuve que nacer? Para ver sufrimiento. Mi vida entera está llena de dificultades, de dolor y de aflicciones. Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de aflicciones. Nací para ver sufrimiento. Parece ser, usted lee desde el 7 hasta el 18, hay un intermedio, y parece ser que por ser el profeta de Dios, esto nunca le iba a pasar a él. Y no era falta de confianza, era falta de percepción de la realidad que a Jeremías le iba a tocar vivir. Sin embargo, el sufrimiento y el dolor, aunque él no lo esperaba, le vino sin llamarlo, sin buscarlo ni provocarlo. Cuando usted lee, Jeremías no provocó el sufrimiento, no lo llamó al sufrimiento, no lo buscó, vino por sí solo. Pues sabe, hermano, todos, al igual que el profeta Jeremías, experimentamos el dolor y el sufrimiento de diferentes maneras. Hay sabiduría en lo que le estoy predicando. Difícilmente hay un parecido en el sufrimiento de una persona con otra. ¿Saben por qué? Porque hay dolor físico y dolor emocional. Hay sufrimiento físico y sufrimiento emocional. Hay alguien que sufre por una traición y otro sufre por un diagnóstico que le dieron. Uno siente
siente dolor en el corazón por el rechazo, la humillación, el abandono. Y otro sufre dolor por esa enfermedad que vive día a día. Entonces, hay dolor físico y dolor emocional. Hay sufrimiento físico y sufrimiento emocional. Yo creo que esta es una realidad que todos debemos estar conscientes. Por eso no todos sufrimos de la misma manera, ni tenemos los mismos dolores. El Señor sabe, hermano, que de un momento a otro nos vamos a tener que enfrentar con eso. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, anticipadamente y para podernos entender, dijo en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él ya sabía y anticipadamente envió su palabra. La Biblia española dice: en el mundo tendréis sufrimiento, pero ánimo, yo he vencido al mundo. La Nueva Traducción Viviente dice: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. No dice se los quitaré, él dice anímense, porque yo he vencido al mundo. La versión moderna actualizada dice: en este mundo tendrán dolor, tristeza y sufrimientos, pero sean valientes, yo he derrotado al mundo. La maldad, el dolor, el sufrimiento humano son una realidad, hermano, que ninguno que estamos acá, ningún ser humano en la tierra puede negar porque es cierto. Todos sufrimos dolores o sufrimiento o cosas no similares, pero muchas veces son iguales. Esta realidad del dolor y el sufrimiento, ¿sabe?, ha dejado perplejos a los más profundos pensadores de la historia. Y muchos intentos se han hecho para explicar por qué el dolor, el sufrimiento y la maldad existen en la presencia de un Dios amoroso, bueno y justo. Como quien dice: si hay dolor y sufrimiento, ¿dónde está Dios? Para responder a la pregunta de por qué un Dios bueno permite manifestaciones de maldad, dolor y sufrimiento, a esto se le conoce como la doctrina de la teodicea. En la Biblia, la teodicea se refiere al intento de explicar cómo un Dios todopoderoso, justo, bueno y misericordioso puede permitir que exista el mal y el dolor en el mundo. Solo Dios lo puede explicar, ni un ser humano puede explicar. Y aún con la explicación de Dios, Él no nos va a dar todas las respuestas al dolor y al sufrimiento que vivimos en la tierra. La pobreza, el hambre, la violencia, etcétera, etcétera, son realidades de nuestro mundo moderno, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por eso, hermano, y le suplico atención a esto. Es cruel, muy cruel, tratar de explicar o ofrecer las triviales respuestas cristianas cuando alguien se encuentra en medio del dolor, pérdida o sufrimiento personal. Es fácil, desde la comodidad de nuestra casa, con una taza de café en la mano y lejanos del dolor, sin relación con los afectados, anunciarles por Facebook la razón de su sufrimiento. Deje de estar publicando sus enfermedades en el Facebook, nadie se lo va a entender, van a condenarlo. Amén. No esté publicando en el Facebook lo que le pasa, los problemas de su hogar. No los esté publicando, porque nadie le va a entender. Al contrario, se va a burlar y va a dar una lista de mensajes que a usted le van a incomodar. Así es. Sus quejas solo son con Dios y nadie más.
ni con el pastor, solo con Dios. ¿Me explico? Una vez alguien publicó que pedía oración y dijo el nombre de la enfermedad, y me puse a leer y me indignó. Te decía alguien, reconciliate con Dios porque en pecado de andar. Es que no tenés fe, hermano. No publiquen nada en su Facebook. Hay gente que hasta el patio de comida publica. Hombre, ¿qué es eso? Así es. ¿Qué es eso? ¿Sabe? Vivimos condenando a los que sufren, declarando palabras de fatalidad. ¿Sabe por qué? Porque estamos más preocupados por la validación de nuestras vidas que llorar con los que lloran y caminar con ellos en su experiencia de dolor y sufrimiento. Nos importa poco el hermano que esté en el hospital. Nos importa poco la pobreza que alguien está viviendo. Nos importa poco las situaciones que nos damos cuenta que le pasan a la gente. Nos vale un pepino, porque estamos más interesados en la validación de nuestras vidas y no en lo que le está pasando a otro. Si no es para ti, no lo recibas, pero si es para ti, recibe. ¿Sabe? A Jesús, que lo movió en las multitudes, el sufrimiento humano. A él le dolía ver sufrir a su gente. A él lo movió el sufrimiento humano. No lo movió lo intelectual de los fariseos, de los religiosos. Es más, a los religiosos les digo fariseos hipócritas. A Jesús lo conmovió el sufrimiento humano. Si alguien se conmueve cuando estamos sufriendo, es el Señor. Amén. Solo Él. Muchos de nosotros, hermano, estamos tan ocupados reclamando nuestras promesas para ser bendecidos y probándole a Dios que no somos tan malos como los demás, y estamos inmunes a sentir el dolor de otros, y mucho menos entrar al dolor sin cuestionar a quien está sufriendo un dolor particular. Seamos honestos. Con todos nuestros supuestos, ser fiel a Dios y a su palabra, la verdad es que no somos empáticos. La empatía básicamente consiste en ponerse en el lugar de otro, o como comúnmente se dice, en los zapatos de otro, es decir, ser capaz de comprender, entender, identificarse con el dolor o sufrimiento de otra persona, aún viéndola sufrir. El tema del sufrimiento no es causa de interés cristiano, pero no hablamos de ilusión que nos miramos porque todos están interesados. En el sufrimiento nadie se interesa. Conveniente o intencionalmente, este tema no está presente ni en los púlpitos de la iglesia, está ausente, y lo reconozco yo porque siempre. Como resultado de eso, a pesar de la cantidad de predicaciones, la mayoría de los creyentes no están equipados y viven en negación y renuncia de las dos cosas más reales de la vida, que son el sufrimiento y la muerte. Son dos realidades de la vida: el sufrimiento y la muerte. Y cuestionamos por qué los buenos sufren y los malos prosperan. ¿Cuál es nuestra mentalidad? ¡Qué barbaridad! Yo soy fiel a la iglesia, no ando en pecado y la enfermedad que tengo,
y ese impío, borracho, mujeriego anda más saludable que yo. Usted no compare con nadie, hombre. Amén. Los impíos no tienen esperanza, nosotros sí tenemos esperanza. Amén. Denle palmas a Jesús. ¿Sabe? Si algo he aprendido en mi experiencia pastoral es que el sufrimiento también le sucede a los hijos de Dios y hijas obedientes. También le sucede el dolor y el sufrimiento. Estar presente, hermano, en la muerte de un ser querido o un buen amigo por un trágico accidente. Consolar a la familia en el suicidio de un ser amado. Estar presente hasta el último suspiro con la familia de alguien que vivió una vida ejemplar, pero murió de un cáncer que consumió su cuerpo. Debe despertarnos conciencia humana eso. Entre muchas otras cosas, son experiencias comunes en la tarea de un pastor. Esos momentos nos confrontan con nuestra propia humanidad. Y me ha tocado sufrir con gente desafiada. He llegado a los hospitales y saber que el diagnóstico son 5 días de vida. Y la familia lo oculta, lo guarda, y yo no sé. Mira qué difícil es para mí, hermano, estar con una de mis ovejas y saber que se muere en 3 días. Y me ha tocado. He llorado en silencio, pero nunca le he preguntado nada de eso. No era pastor todavía, me congregaba en una iglesia. En el grupo de jóvenes había un muchacho muy cercano a mí, casi éramos como hermanos, se llamaba Quique. Chiquito, tenía la estatura mínima para estar en la escuela militar, muy apegado a mí. No venía de una familia con dinero, pero de una familia acomodada. Y me dijo: William, cuando yo me gradúe quiero que estés en mi graduación. Porque quiso dejar la carrera, no tenía papá, quiso dejar la carrera y yo lo animaba, no la dejé, te falta 1 año, no la dejé, ya voy, hasta que yo lo convencí, hermano. Uno tiene que ser buena influencia para los demás, no mala influencia. Amén. Dile que tienes a la par ser buena influencia. Mire lo que provocó la presencia de Él esta mañana. Y recuerdo, se iba a graduar un sábado y la última prueba era el helicóptero. Era la última prueba. No sé si tirársela, no sé cómo es la cosa, para caídas, no sabes si era. Y se va y el helicóptero explotó. Marta sabe que es cierto lo que estoy diciendo. El helicóptero explotó, hermano. La noticia nos impactó. La mamá casi se vuelve loca porque no había parte del cuerpo para reconocer el cadáver. Y de repente yo volteo a ver y veo una mano con el anillo de él. Yo agarré la mano y la abracé, hermano. Y la madre se volvía loca, se agarraba el pelo y decía: ¿qué pasó? Y solo pudimos velar la mano con el anillo. Y eso es lo que se pudo tragar. Por primera vez tuve una experiencia dura que me volvió humano. Usted, yo no sé cuál ha sido su experiencia donde Dios ha probado su empatía. Me ha costado entregar a una oveja mía cuando va a morir. Me ha costado.
pastor, me ha hecho humano. Y esa empatía tenemos que recuperar como cristianos. Pero qué vergüenza que haya más compasión en la gente impía y no en nosotros los hijos de Dios. Qué vergüenza. Me acuerdo de una ancianita, la mamá Mati, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la mamá Mati? Levanta la mano, ¿me acuerdan? Una viejita fiel. Ay, venía con sus besitos de dientes. Y me amaba esa mujer. Me andaba trayendo siempre tomate, me andaba trayendo pepines, siempre conmigo. Yo procuraba saludarla porque para ella es doloroso que yo me la saludara, como una persona que tenga cerca por aquí. Hoy me saludó. Ay, mira, lo estoy por buscar y saludar. Cuando cae grave en el hospital, no me acuerdo de qué enfermedad fue, no sé qué le pasó. Cayó grave. Y la hermanita solo a mí me llamaba. No llamaba a nadie, solo a mí. Y llegué al hospital. Y me agarra la mano, me la aprieta y me dice: pastor, entrégueme, ya no quiero sufrir. Hermano, a mí me dolió mucho. Y exactamente le entregué 10 minutos después. Y me marcó, hermano. Muchos vemos el sufrimiento de otro con ojos naturales, no con los ojos que Cristo lo ve. Y la mayor manifestación de amor de Cristo es estar con los que sufren sin cuestionar el sufrimiento. Aún sin ser cristiano, Dios me hizo empático. Ya les he contado. Déjenme predicar, que voy a tomar mi tiempo. Si a la una nos vamos, a la una nos vamos a ir. Amén. Amén, no esté preciso hoy. No hay comida. ¿Hay venta de qué? De enchilada. De enchilada, de enchilada. A la enchilada. Trabajaba en la Corsal. Y me dice bien amigo de un muchacho que su padre era alcohólico responsable, le venía pegando a sus hijos y a su mamá. Y se soy bien amigo mío, católico, hermano, católico, a morir católico. Y empecé a predicar la palabra. Y un día me dijo en el baño: William, quiero aceptar a Cristo, pero en el baño que nadie me dijo: entramos al baño al mediodía. Ahí recibió a Cristo, y luego se arrepintió y hizo la oración de cristianos. Un día, sábado, me tocó trabajar horas extras y llegué. Cuando yo llego estaba Pablito, uno de los porteros, y me dice: don William no fue a la vela. Ah, a la vela. Murió gente de la noche. Lo quemaron vivo. Ah, ¿qué? Hermano, me impactó. Y salgo, hermano, miro como pude. Y fue a la iglesia que está por el la iglesia que se llama La Barberena. Una iglesia barberena se llama. Estaban compañeros de trabajo y entré yo. Y cuando yo entré, oí una viejita que decía: ¿quién es don William Vega? ¿Quién es don William Vega? ¿Quién es don William Vega? Él es, le dijo un hermano, un compañero de trabajo. ¿Él es? Sí, le dije. Disculpe, señora, yo soy la mamá de Gerber. Ay, usted no sabe cómo Gerber lo quería, como un hermano para usted. Cuando yo le recogí quemado, iba vivo, todavía iba vivo. Y sabe, me agarró a la mano y me dijo: mamá, busca a William Vega y dile que le agradezco mucho porque me presentó a Cristo. Aleluya. Y dile que lo amo aunque me muera. Inmediatamente murió. Ella me dijo: imagínese que antes de morir pensó en usted y no en nosotros. Lo lloré un mes. Un mes lo lloré. Y aún cuando lo recuerdo lloro. Nadie entendió el sufrimiento, ni yo tampoco. Pero abracé ese viejito y le dice: ¿sabe? Usted esté segura
de que se fue con el Señor. Sí, con la Virgencita. Entendí, no la cuestioné. Y así podría contar mi experiencia que como pastor me ha tocado vivir. Y ha despertado la humanidad mía. Es cierto, yo no estoy llamándole por teléfono y visitándolo, pero cuando estoy con quien sufre, estoy con quien sufre. Ustedes lo saben. No soy ajeno al dolor. Pero a veces el pastor es el último que se da cuenta. Los que responden así. Es que para no cargarlo, como que para no cargarlo, no para eso su pastor, pues. Y Jeremías no estaba listo para eso en su llamado. ¿Para qué nací? Para sufrir y tener dolor. ¿Para qué nací? Es que el sufrimiento no se busca, no se provoca, no se llama, viene por sí solo, hermano. Amén. Dile que tienes a la par, el Señor está contigo en tu sufrimiento. El Señor está contigo en tu sufrimiento. El sufrimiento es el fruto del misterio de la iniquidad, hermano, que opera en un mundo caído. Amén. Y la nueva creación no es inmune a esto porque tenemos cuerpo de carne y nuestro espíritu ha sido redimido nada más. Nuestra obediencia es el fruto de la nueva naturaleza, no un cerco de protección que espiritualmente nos inmuniza de todo tipo de sufrimiento. En Cristo, tu obediencia puede costarte la vida, hermano. Esto está en la Biblia. Para Pablo, los sufrimientos que él experimentó por causa de su tarea apostólica, en respuesta al llamado, le causaron todo tipo de dificultad, dolor y en más de una ocasión hasta peligro de muerte por seguir al Señor en obediencia. Muchos que hoy tienen una teología errada le hubieran dicho a Pablo: es que te pasó eso porque te falta fe, Pablo. Es que estás sufriendo mucho porque es un juicio de Dios sobre tu vida. Le hubieran dicho: esa es una maldición generacional, Pablo. En fin, no nos daría el tiempo, hermano, para enumerar la cantidad de cosas que se dicen para explicar el dolor y el sufrimiento humano. Nos hace bien leer como el proceso, las dificultades de su vida y cuál era la pasión que a Pablo lo gobernaba. Porque Pablo tenía una pasión que gobernaba su espíritu, y aunque fuera rechazado, apedreado, latigado, esa convicción en su vida, esa pasión no la cambió el dolor ni el sufrimiento por Cristo. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Amén. Amo en tribulación nada. Así es. Y en Filipenses 3, 9, 10 dice algo. ¿Cuál era su pasión que lo gobernaba? Pablo decía en Filipenses 3, 9, 10: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la fe, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, oiga, y la participación de sus sufrimientos, de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Saben? Los profetas del Antiguo Testamento indagaron y suplicaron a Dios para entender y ser aliviados de las presiones, de la justicia y sufrimientos que experimentaba el pueblo de Dios. Hicieron las 1000 preguntas a Dios por el sufrimiento del pueblo, y a ninguno Dios le dio una respuesta, y a nosotros tampoco. Sus profecías trataban con una condición temprana, con una condición temporera,
pero apuntaban a una realidad eterna. Y era el día futuro cuando el Mesías viniera y quitara todo sufrimiento. Y esa era la esperanza que ellos tenían. Y ellos decían: hasta que el Mesías venga, va a quitar el sufrimiento. Nosotros también somos exhortados a creer por la fe que eso ya sucedió, porque en Cristo el Padre ya lo hizo, pero no se ha manifestado en su plenitud. Muchas cosas en Cristo Dios ya las hizo, pero todavía no se ha manifestado en la plenitud. Se lo explico. Los teólogos llaman a esto el ya, pero el todavía no de Dios. Es decir, el Señor ya lo dijo, pero todavía no lo ha hecho. El Señor ya lo prometió, pero todavía no lo ha cumplido. Y ese, el ya, pero el todavía no de Dios, muchos no lo hemos entendido. Dios ya lo dijo, pero no lo ha hecho. No significa que no lo va a hacer. Así es. Dios ya prometió, pero no lo ha cumplido. Y no significa que aunque pase el tiempo no lo va a cumplir. ¿Estamos? Amén. ¿Estamos entendiendo? Las respuestas al sufrimiento han sido históricamente extremas y lo siguen siendo aún en la cristiandad. Esto nos provoca una pregunta: ¿cómo debemos entender, enfrentar y procesar el sufrimiento? ¿Saben? El sufrimiento no tiene ningún mérito en sí mismo, porque no está unido a algo que se pueda separar de ello, o sea, que se puede evitar por algo. El sufrimiento en cualquier forma debe ser resistido, aliviado y ministrado cuando podemos y de la mejor forma posible. Hay que saber cómo ministrar a alguien que está sufriendo. Amén. Hay que saber cómo orar por alguien que está pasando por un dolor terrible. Hay que ser inteligente para hacerlo. Amén. Y saben, la verdad que quizás debe estremecer a ustedes que Jesús no vino a quitar el sufrimiento. No vino a quitar el sufrimiento. Él alivió el sufrimiento por medio de milagros y destruyó las obras de Satanás. Y para nosotros no es menos que eso. Por eso, hermano, debemos usar cada recurso a nuestra disposición, ya sea natural o sobrenatural, pero tampoco nos debe sorprender si repentinamente nos llega el sufrimiento. ¿Verdad que nadie quiere sufrir? Nadie. Pero viene el sufrimiento. Amén. Sin que lo llamemos, sin que lo tengamos. No tenemos que estar buscando el sufrimiento como un esfuerzo mal dirigido o mal informado en búsqueda de pureza o protección espiritual. La falsa teología dice: entre más sufres, más puro, santo y perfecto eres. Eso es lo que nos han enseñado. Y saben, el sufrimiento no se busca. Él viene sin invitarlo, no pide permiso, no respeta estatus social o conocimiento de la Biblia. En el sufrimiento no hay virtud alguna o valor equivalente. ¿Por qué?
así como hay buenos tiempos, hay malos tiempos, ¿sí o no? Amén. Como hay cosas buenas, hay cosas malas. Así como hay días de sol, hay días de huracanes y tormentas. Ellas no se causan a sí mismas, solo vienen y causan estragos. Usted ve que se pone la tormenta, usted no sabe lo que trae esa tormenta. Y cae, hermano. Usted siente que a su casa se le va a arrancar el techo. De repente en las noticias, inundación en no sé dónde, se murieron no sé cuántos. A la media hora sale el sol como que nada pasó. Al siguiente día solo leemos noticias y el sol volvió a brillar. Porque hay cosas que no son equivalentes a otras, suceden por sí solas, como el sufrimiento y el dolor. Amén. Y es un peligro hacer un equivalente de cosas que son normales, como lo es el dolor y el sufrimiento. En un mismo contexto pueden haber cosas buenas y cosas malas. La pregunta no es si el sufrimiento es una bendición. Porque mira, hermano, decirle a la gente que Dios le va a devolver 7 veces lo que el diablo le robó porque han sufrido mucho, no es una doctrina del nuevo pacto. Usted ha sufrido mucho, hermana, debe devolver 7 veces. No, hermano, no. El sufrimiento no es equivalente a nada. Seamos buenos o malos, el dolor y el sufrimiento nos va a sorprender. Así es que mejor sigo sufriendo, hermano. Sufrimiento, ven, mátame si quieres, porque después voy a ser bendecido 7 veces. Teología errada que se enseña a la gente y la gente lo cree. Hermana, usted está desahuciada, gócese porque Dios le va a dar 20 años más de vida. Si no tienes fe para declararlo, quédate callado, porque podrías dar ilusiones a alguien injustamente. Amén. Amén. Ahora, si Dios te da una palabra, lo que Dios dice lo cumple. Amén. Porque si sale de la boca de Dios, sale. Pero Amén. muchas veces, porque amamos a las personas, le soltamos palabras que vienen de nuestro corazón y no vienen de Dios, y la gente las cree en su necesidad. Amén. Job experimentó el dolor y el sufrimiento como nadie más lo ha experimentado en su vida, hermano. Job fue único. La experiencia de Job es descriptiva, no es prescriptiva. Es decir, lo que vivió Job fue una vivencia única para él y no precisamente significa que debe ser la misma experiencia para ti o para mí. No, solo fue para Job lo que vivió. Amén. La experiencia que tuvo Juan el Bautista, que le arrancaron la cabeza, no va a ser la experiencia que tú y yo vamos a pasar. Son vivencias personales. Si algo parecido te pasa, es parecido, pero nunca igual. Amén. En otras palabras, la intención del escritor de Job es señalar que Dios hace justicia a los suyos, y cuando esa justicia se manifiesta, no es igual para todos. Gloria a Dios. Job entendió, hermano, que no había equivalencia en el sufrimiento. Por eso dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. ¿No encontró equivalente en eso? No dijo: yo le he sido fiel a Dios y por qué viene el sufrimiento. No había equivalencia en eso. Él solo dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y Dios le hizo justicia a Job. ¿Sabe por qué? Porque el mal le vino sin causa. Es decir, que no fue Job quien lo llamó, no fue Job quien provocó, le vino por sí solo el sufrimiento.
Dios le hizo justicia. ¿Para qué le hizo justicia? Para probarle a Satanás que aunque Job sufrió mucho sin causa, Job no se alejó de él, lo honró y nunca dejó de adorarlo. Ya. Esto le probó Dios a Satanás. Gloria a Dios. Quería a través de su esposa que blasfemara y Job se quedó callado. Amén. La pregunta entonces debe ser: ¿cómo respondemos nosotros al sufrimiento? Y si recibimos amor y cuidado de otros en medio de nuestro sufrimiento. Job fue abandonado por su familia. Su esposa, cuando vio su sufrimiento, le dijo: maldice a Dios y muérete. Los amigos lo acusaron de haber cometido pecado y que esa era la causa del sufrimiento, y eso no era así. El sufrimiento le dio la oportunidad a Job de testificar de su fe, que si Dios no lo sanaba, no se iba a apartar de él, que si Dios no lo sanaba, no iba a dejar de adorarlo. Y eso llena el corazón de Dios. El sufrimiento a muchos los aleja de Dios en vez de acercarlos más. Por eso, hermano, cuando le dieron la noticia a Job de que sus hijos habían muerto, ¿qué hizo Job? Dice que se postró en tierra, adoró a Dios, y fue allí cuando, postrado en el altar con la noticia que habían matado a sus hijos, fue como dijo: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Y usted cree que no le dolió? Claro que le dolió. La oportunidad que nos presenta el sufrimiento es mostrar la vida de Cristo en nuestra experiencia humana aquí en la tierra. Que la gente vea que aunque suframos no renegamos, que aunque suframos no le damos la espalda a Dios. La gente necesita ver eso en ti y en mí. Hermano, ¿por qué en la iglesia estoy sufriendo un gran problema? Hermano, ¿por qué no lo va a la iglesia? Tiene 2 meses de navegar. Es que tengo un dolor en mi alma que no lo aguanto, pastor. Qué miserable maldición de muchos cuando actúan así. Como no es usted, oiga un momento. Si Dios le diera a beber el vino que le ha dado a mí, usted quizás se muere. O se vuelve loco o loca. Entonces la oportunidad que nos dio el sufrimiento es mostrar la vida de Cristo en la experiencia humana aquí en la tierra. Lo mejor en esta experiencia sería tener la compañía de otros, porque no fuimos diseñados para cruzar esos desiertos a solas, pero lamentablemente eso muchas veces no es así. Cuando el sufrimiento viene a nuestra vida, lo reprendemos y lo asociamos con una maldición. Pero el sufrimiento no es más que uno de nuestros grandes retos en la vida, hermano. Este tema del sufrimiento no se acomoda a nuestras opiniones evangélicas. Muchos piensan que si obedecen mucho, si nos faltan el culto, no se someten sin cuestionar nada, de una manera mágica serán librados de todo sufrimiento. Pero eso no es así. Por supuesto, no puede faltar la Biblia abierta en el Salmo 91, en la mesa de noche. Y si no pecas y eres fiel, nunca te vendrá el sufrimiento, nunca vas a pasar ningún dolor.
Muchos piensan así. La idea, hermano, de que Dios quiere hacerte exitoso y feliz, para muchos está mucho más allá de su capacidad de comprensión. Porque el evangelio que muchos conocen está centrado en ellos, en su bienestar y en su comodidad nada más. Este tema del sufrimiento debe ser considerado en la iglesia. Por eso yo lo estoy predicando esta mañana. Los que predicamos y enseñamos la palabra, debemos hacer arreglos en la enseñanza para preparar el corazón de los santos para cuando el sufrimiento los toque. Si esta preparación no ocurre, los creyentes no tendrán un conocimiento intelectual y espiritual para tratar con el dolor y el sufrimiento cuando le venga. ¿Cuántos no hay de que el sufrimiento se han quitado la vida? ¿Cuántos testimonios de pastores hay que sufren tanto por la obra y la gente no se puede y terminan suicidándose? ¿Usted ha leído eso? Y es verdad, se han quitado la vida de los pastores porque se han encontrado solos en su sufrimiento. El error no es que estén solos, es que no supieron enfrentar el sufrimiento. Si la iglesia no es preparada, el resultado será autocondenación y las famosas preguntas: ¿por qué yo? ¿Qué hice mal? Estos son los dolor y sufrimiento que estén experimentando. En el momento que sufres puede ser devastador en la vida de una persona y se presta para que la voz del acusador tome ventaja ante el vacío de la ignorancia de muchos cristianos, tratando de procesar el sufrimiento espiritual. Te pregunto, ¿cómo estás procesando tú tus dolores y tu sufrimiento? ¿Cómo los estás procesando? Porque por más de algún dolor estás pasando, más de algún sufrimiento estás teniendo, y eso puede ser que lo puedas tener sin acá, que eso es normal. En experiencia pastoral, trato de darle a mi gente recursos espirituales que ayuden a preparar a la iglesia para el manejo de crisis, pérdidas personales, sufrimiento, dolor y muerte. En fin, lo que todos experimentamos y que nadie quiere aceptar. Aceptar algo no es atarse a algo, es reconocer una realidad de vida. Y hay dos realidades de vida: el sufrimiento y la muerte. Nosotros sabemos cómo nacemos, pero no cómo morimos. Mi intención esta mañana es prepararlos a ustedes para cuando se presente el sufrimiento, no hacer garantía de inmunidad contra él. ¿Sabe? La experiencia me ha enseñado que el dolor del sufrimiento disminuye cuando el amor, el apoyo y la empatía están presentes. ¿Sabe que la vida es un regalo? Diga, la vida es un regalo que debemos cuidar y agradecer, porque es frágil. Mire cuánta gente salió ayer a toparse con un accidente fatal y yo no lo esperaba. Las razones por las cuales pasan los accidentes no nos toca aclararlas a nosotros, porque siempre va a ser así. En muchos casos, nuestra peor condición en un momento determinado de nuestra vida es la realidad
capacidad de ver el sufrimiento de otros y ser indiferentes con ellos. Esto puede hacernos ciegos a la fragilidad de la vida y el regalo que somos los unos con los otros. Somos un regalo unos con otros, hermanos, porque somos el cuerpo de Cristo y somos la familia de Dios. Ah, no, pero el pastor tiene que estar siempre. ¿Y usted qué? ¿Y qué el pastor tiene que estar siempre? ¿Y usted qué? ¿Acaso no son sus hermanos? ¿Acaso no son sus hermanos? ¿Acaso no son sus hermanos? Mira que tiene acá. Sin que hayan conversado nunca. Es un regalo para usted. Es un regalo para usted. Así como la comida. Y bendigo a los simpáticos que no son indiferentes al sufrimiento de otros. Amado hermano y hermana, aún con tanto avance científico y tecnológico, hay enfermedades incurables que la medicina todo ya no puede. Solo un milagro de Dios lo restituye y lo hace. ¿Cómo piensa usted que vivieron la mayoría de los cristianos del primer siglo? ¿Cómo creen que vivieron? Yo sé que es más fácil y conveniente condenar a otros que sufren y pensar que nosotros tenemos un conocimiento más elevado o una espiritualidad superior. Yo no me enfermo porque soy sano. Yo no me enfermo porque soy puro 3 veces, 7 veces puro. Gente que se cree superior. Y cuando ve a un hermano que se enferma de una cosa, se enferma, porque a veces encadena, vienen las cosas y se fijan. Y nos creemos que tenemos una espiritualidad superior al condenarlos a ellos y señalarlos. Ten cuidado, porque lo que señalan a otros se puede revertir contra ti. Pero ¿saben? La documentación histórica nos enseña que durante el tiempo de Jesús, el promedio de la vida de una persona no era muy largo y muchos de esos años eran plagados de enfermedad tras enfermedad. Morían miles de leprosos, morían miles de otras enfermedades. La mayoría de las personas morían a una temprana edad por falta de médicos y de medicina, que es la bendición que nosotros tenemos en este siglo. En aquel tiempo no había bisturí ni centros de sanidad como hoy, ni había hospitales, hermano. Miren, cuando se consideraban a los niños con un pedazo de piedra les cortaban. Con un pedernal, un pedazo de piedra filuda. Imagínense cuántas mujeres morían por falta de medicina y médicos. Si el evangelio que hemos creído es cierto y bíblico, lo debe ser en todas las culturas y en todos los tiempos. Si para lo único que sirve tu evangelio es para condenar, reprender, declarar juicio sobre los que sufren y creerte mejor que otros, estás engañado. No sirve tu evangelio. En Cristo, hermano, puede que experimentes comodidad y puede que no. Porque tu obediencia, generosidad, fidelidad, compromiso no son garantía de nada. Eso el Padre ya lo resolvió en Cristo. Usted y yo somos la excepción, no la regla. ¿Cuántos aquí tienen 70 o más años? Levanten la mano. Miren cuántos años.
70, levanten la mano, no tengan pena, yo no puedo decir, no lo voy a ridiculizar. Levanten, mire cuántos son. Yo ya casi me acerco a los 76 años y tengo 70. Pero miren, hermano, vivir 70 años en adelante, a pesar del sufrimiento y del dolor, no es una tarea para principiantes. Yo admiro a la gente que tiene 70 años para arriba y está vivo. Enfermito para arriba, vamos caminando, que se den cojones con muletas para arriba. Pregúntale si no han sufrido mucho, pregúntale si no han experimentado dolor de muchas formas, pregúntale si se va a quedar asustado con los testimonios de vida que le pueden dar. ¿Sí o no, hermanos de la tercera edad? Yo admiro al gallo y respeto, lo amo mucho este varón, y con todo mi corazón se lo digo, fiel, y no necesita lentes para leer. No, hombre, eso es admirable. La gloria sea para Dios y las bendiciones para nosotros. Dele para nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque estamos bendecidos mucho más de los primeros cristianos que jamás se pudieron imaginar. Con esa bendición también vienen responsabilidades. Para la mayoría de nosotros la pregunta es: ¿qué debo hacer con esa vida bendecida que Dios me ha dado? ¿Qué debo hacer con esa vida bendecida que Dios? Tú estás más bendecido que otros, hermano. Tú no estás en un hospital entubado como Mamá Lina. Mamá Lina está grave en el hospital. Gravísima está, hermano. Ojalá seamos empáticos y nos demos para ayudar a esa hijita. Ojalá seamos empáticos. Yo no lo sabía, pastor. Sí, no lo sabía, hoy te lo estoy diciendo. Acércate a Norma. Están pidiendo cooperación porque están gastando mucho dinero. Lo único que tenemos es hoy. El mañana no está garantizado para nadie. Por eso, hermano, vivamos agradecidos con Dios por la vida que nos ha dado. Que tengamos fe que Dios puede hacer algo. Yo mañana salgo a las 4 de la mañana para El Salvador para mi primera evaluación de mis ojos. Y voy a ir confiado, porque sé que la última palabra la va a tener Dios para mí. ¿Y usted cree que no he sufrido por eso? Claro que he sufrido mucho. ¿Usted cree que a mí no me causa un gran dolor que ya prácticamente no veo con el ojo derecho? Me causa pánico quedarme ciego, pero no me voy a quedar ciego. Amén. Todos sufrieron de diferente manera, ¿o no es así? Amén. Seamos empáticos, hermano. Hay muchas formas de ayudar al que sufre. Si con dinero, con palabras de amor, de aprecio, de ánimo. Vivamos agradecidos y presentemos nuestra vida al Señor como un sacrificio agradable, conscientes que es nuestro culto racional. Vivamos la vida que Dios nos ha dado con sabiduría. Si bien es cierto que no fuimos creados para sufrir, pero el sufrimiento y la muerte son parte de la vida, los cuales vinieron a la humanidad por causa del pecado de Adán. Termino. Pero al venir a Cristo, en Cristo tenemos fortaleza y consuelo en medio del dolor y del sufrimiento. Isaías, oiga, Isaías, capítulo 53, verso 4, hablando de Cristo, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Eso significa que no estamos solos en el sufrimiento. Salmo 23:4 declara: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aleluya.
¿Eres empático? ¿Te identificas con el dolor de otro o es indiferente? Nunca olvides que lo que se siembra se cosecha y recibimos lo que damos. Sigue la predicación. Con esta enseñanza debemos aprender 7 cosas. Primero, el ya, pero el todavía no de Dios. Es decir, el Señor ya lo dijo, pero todavía no lo ha hecho. El Señor ya lo prometió, pero todavía no lo ha cumplido. Segundo, que en el sufrimiento no estamos solos. Tercero, que el sufrimiento viene sin llamarlo. Cuarto, debemos ser empáticos con los que sufren. Quinto, hay dolor físico y dolor emocional. Hay sufrimiento físico y sufrimiento emocional. Quinto, no debemos juzgar, señalar ni condenar el sufrimiento de otro. Y sexto, que el sufrimiento y la muerte son parte de la vida. Y séptimo, no debemos darle esperanzas falsas a nadie en su sufrimiento usando la palabra de Dios. Faltan 5 a las 12. No te la vas. Quiero terminar con algo que fui testigo hace muchísimos años. No era pastor, pero oiga lo que presencié de lo que quiere decir. Oiga. A una hermana de la iglesia X donde me congregaba, le dieron un diagnóstico. Ella comenzó a tener una tos bien fea y no se le quitaba. Pero la tos era tan fea que todo el día pasaba tosiendo y le dolía el pecho, mucho le dolía. No quiso ir al médico. Cuando yo me di cuenta, le dije, hermana, vaya al médico, vaya al médico. No. Total que la familia la convenció y se fue al médico. Y tenía una neumonía en fase terminal. Y la llevaron. Al examinarle, el médico le dijo: a tiempo la trajeron. Si un día más se tarda, usted puede tener un paro respiratorio. Pasaron a tratarla y empezó a mejorar, hermana. A mejorar. Ya la tos no era todo el día, era por momentos, y bien lindo, contenta la familia. Y de repente hizo un desarreglo como nosotros. No tomé Coca-Cola, le va a hacer daño. A la siguiente semana, consolide Coca-Cola y el segundo la toma. Recayó de hermano. Y fue peor su estado. Y una hermana se acerca y le dice el Señor que Él la va a sanar. Dice el Señor que ya no tome la medicina que le han dado. Y la mujer dijo, dice el Señor, y agarra la palabra que el Señor le había dicho. La agarró la palabra y botó la medicina. Unos días estuvo bien y empeoró, hermano. Se puso en peor condición que la primera. Le decía, vamos al hospital. No, Dios me va a sanar. Ya la hermana me dio la profecía. Mamá, vamos al hospital. Y le empezaron unas fiebres que nunca le había dado. Y temblaba, débil por completo. Y empezó a toser con sangre. Y le dijo, vamos al doctor. No, mamá, no, hijos. La profecía me dijo que Dios me iba a sanar y por eso en fe boté la medicina. Para mí no era fe. Y como pudieron, se la llevaron al hospital. Y no quería entrar al hospital porque le habían dado una profecía que Dios le iba a sanar. Cuando llegan al hospital y el doctor la ve, le hace demasiado tarde. ¿Cuándo dejó de tomar medicina? Hace 5 meses. ¿Y por qué dejó de tomarla? Y le cuenta que la profecía le había dado a la mujer. El doctor solo se le quedó viendo sin argumentar nada. Señora, si usted hubiera seguido el tratamiento, usted hubiera sanado, porque estábamos teniendo buenos resultados. Al día siguiente murió. Y los hijos fueron a reclamarle a la hermana Toñita que había dado la profecía. Mi mamá le creyó. ¿Por qué habló? La mujer se quedó callada. Es que
ella no tuvo fe, respondió: no, hermano, uno no tiene que darle falsas esperanzas a nadie, uno tiene que animarlos, apoyar y levantar. Ahora, si Dios habló, Dios va a cumplir. Si Dios habló, Dios va a cumplir. Pero si Dios no habló, Él no es hombre para que mienta. Tengamos cuidado, mucho cuidado, en darle falsas esperanzas a alguien usando la palabra de Dios. Mejor seamos honestos y digamos: hermana, mire, no sé qué va a hacer Dios, pero tengamos fe que Dios puede hacer algo. Sigamos adelante, hermana. Aquí estoy cuando me necesite. Esa debe ser nuestra posición. ¿Recibieron la palabra? ¿La entendieron? ¿De verdad la entendieron? Aprendamos a conocer el ya, pero todavía no de Dios. Él ya lo dijo, pero todavía no lo ha hecho. Él ya lo cumplió, Él ya lo prometió, pero todavía no lo cumplió. Durante hay vida y esperanza. Dile que tienes a la par, sé bendecido con esta palabra.